Ahí estaría. Bueno, eh, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a pasar a desarrollar los temas de modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La primera etapa, que es la que se denomina espontánea, y la segunda etapa, que es la que nosotros llamamos el justicialismo o justicialista. Bien, a ver, ahí está. Acá le he puesto un pequeño gráfico para que se entienda eh, las diferentes etapas en las cuales se divide el modelo de acumulación por sustitución de importaciones. Como verán, a continuación tenemos el periodo que denominamos espontáneo, que, a ver, las fechas son, eh, son las que consideramos más acertadas. Sin embargo, eh, no falta quien dice que puede haber empezado un año antes o terminado un año después. ¿Bien? El periodo de industrialización por sustitución de importaciones espontánea, nosotros la establecemos desde 1930 hasta 1945. Esta fecha está dada por, bueno, debido a que asume Juan Domingo Perón la presidencia de la Argentina, y desde ese momento vamos a estar hablando del justicialismo hasta 1958. ¿Bien? En ese año Perón es derrocado y empieza un periodo que no vamos a dar en esta clase, que va a tener otras características que denominamos desarrollismo. ¿Sí? A pesar de estos tres nombres, lo que quiero dejar en claro es que siempre estamos hablando de un mismo modelo de acumulación. ¿Sí? Por eso es que pongo un mismo modelo de acumulación con momentos distintos y con características propias de cada momento. Por eso es que también tiene cada uno su nombre. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué se acuerdan de la última clase? ¿Se acuerdan de qué modelo de acumulación estamos hablando hasta 1930? El agroexportador. El agroexportador. Este modelo de acumulación tenía como característica que la Argentina se insertaba en el mercado mundial como oferente de materia prima, ¿sí? Y por otra parte demandaba materia o material manufacturado o lo que se denomina bienes de capital, como las incipientes máquinas o las herramientas que se necesitaban para el normal funcionamiento del mercado interno. También bienes de lujo y otros bienes que, bueno, no vienen a cuestión. ¿Sí? Ahora, la crisis de 1930, que nosotros estamos poniendo acá con el año, tuvo un nombre en particular que quiero que lo traten de asociar con el que dimos en la primera mitad de esta materia, que es el crack de la Bolsa de Nueva York. ¿Sí? Esta crisis, que es de carácter mundial, va a afectar a todos los países del mundo. Y piensen que si la Argentina dependía de esta clase de intercambio, ¿sí? O sea, como oferente de materia prima y como demandante de materia manufacturada de valor agregado, ponía a la Argentina en una situación bastante complicada frente a una crisis de estas características. ¿Por qué? Me dirán ustedes. La razón principal es que la Argentina importaba bienes que eran hasta de consumo. ¿Cuáles son los bienes que nosotros denominamos bienes de consumo? Aquellos que están relacionados a la vida cotidiana de todos nosotros. Por ejemplo, la vajilla, hasta el surgimiento del modelo de sustitución de importaciones, la vajilla era importada de Gran Bretaña, el calzado también, incluso mucha de la indumentaria era fabricada en Inglaterra y traída acá. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, analicemos cómo pegó la crisis de 1930 a estas
reglas de juego que se daban en el comercio internacional. La crisis de 1930 va a hacer que todos los países-nación, o sea, todos los países que estaban comerciando en el mundo, empezaron a tener lo que se denominan políticas proteccionistas. Las políticas proteccionistas lo que van a buscar es tratar de salvar el empleo en cada uno de ellos, ¿sí? Esto es lo que se denomina mitigar las medidas de las crisis. Entonces, los estados se van a empezar a cerrar, van a levantar barreras aduaneras, y por otra parte, lo que va a suceder es que la Argentina, frente a esta situación, no va a poder empezar a vender sus carnes y sus granos al resto del mundo. Hasta ese entonces, el principal socio comercial de Argentina era Gran Bretaña. Es en este periodo en el cual se va a llevar adelante un pacto que se denomina el Pacto Roca-Runciman, en el cual Argentina, con el objetivo de poder sostener la exportación de granos y de carnes, va a terminar haciendo un pacto que va a ser desastroso para la economía nacional, ¿sí? Pero eso lo voy a dejar de lado debido a que lo que quiero marcar es que va a haber una crisis en la balanza comercial a partir de la crisis de 1930, en los cuales la Argentina no va a poder abastecer a su propio mercado interno con bienes de consumo. Esos bienes de consumo, como la vajilla, la ropa, que eran fundamentales y que no podían faltar en el mercado, empiezan a escasear por una escasez de divisas, ¿sí? Entonces, esto lo voy a dejar, disculpen. Frente a esta situación, lo que va a empezar a hacer la Argentina es a tratar de cubrir estas importaciones con producción interna. O sea, la vajilla que antes se traía del Reino Unido se va a empezar a fabricar acá. Los neumáticos que antes se traían del Reino Unido, ahora se van a empezar a fabricar acá. Los trenes que estaban en manos inglesas también van a empezar a ser reparados en talleres nacionales, ¿sí? Entonces, como verán, he dejado una gran omisión de lado, porque teniendo en cuenta todos los cambios que se van a generar en este momento, por una cuestión de hacer que los principales temas me entren en esta clase, he dejado dos cuestiones afuera. Una es el pacto que mencioné anteriormente, el pacto de Roca-Runciman, por la cuestión de que las clases que llevan adelante este acuerdo son las clases privilegiadas, las denominadas oligarcas, por ciertos sectores de la población. ¿Por qué lo dejo fuera? Porque lo considero un intento fallido por parte de la oligarquía, que no va a poder cambiar los cambios que se van a dar dentro de la sociedad y la economía argentina, y tampoco va a poder cambiar la matriz productiva, o sea, revertir los cambios en la matriz productiva que se están dando hasta ese entonces. ¿Bien? Otra de las cuestiones que voy a dejar afuera, no porque no sean importantes, sino porque implicaría que yo tendría que ir para atrás en el tiempo, y esto podría llegar a generar alguna confusión, son la formación o la creación de lo que denomina, o sea, de la empresa que se llama YPF, Yacimientos Petrolíferos Federales, que fue creado antes de 1930, durante los gobiernos radicales, puntualmente en el gobierno de Alvear. ¿Bien? Y también no voy a mencionar, o mejor dicho, lo menciono ahora, pero no lo voy a tratar, la reforma universitaria, que fue fundamental para los cambios sociales y culturales que van a venir a continuación, ni tampoco las reformas administrativas.
¿Bien? ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones, como por ejemplo la junta de granos o la junta de carne, que eh, van a tener cambios a lo largo del tiempo y que luego se van a transformar en el IAPI, ¿sí? Disculpen que estoy viendo. Yacimientos petrolíferos fiscales, así es. Bueno, siguiendo con los cambios de esta época, una de las cuestiones principales que hay que tener en cuenta es la migración interna que se va a suceder a partir de 1930 por la crisis eh, económica y financiera de la Argentina. Esta migración interna es lo que denominamos cuando la población rural va hacia las ciudades. ¿Qué nos vamos a encontrar o al menos cómo se podía pensar o cómo se veía la sociedad argentina hasta 1930? Vamos a ver que la mayoría de la población estaba esparcida por el territorio argentino. Tenemos que una gran masa de trabajadores se ocupaba de las actividades agropecuarias y también eran jornaleros. Esto es debido a que el modelo de acumulación agroexportador necesitaba tener una X cantidad de trabajadores a disposición para que pudiese funcionar. Piensen que los campos, sí o sí, van a necesitar una cantidad de gente para poder sembrar y también otra cantidad de gente para poder cultivar. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de otro tipo de actividades, como pueden llegar a ser el algodón o puede llegar a ser la actividad minera. ¿Bien? Sin embargo, la crisis de 1930 va a golpear fuertemente a todo el sector rural argentino, haciendo que el 40% de los desocupados sean trabajadores agrícolas y jornaleros en 1932. ¿Sí? Cuando la gente se queda sin trabajo en el campo, lo que va a hacer es empezar a trasladarse a los núcleos urbanos que existían en ese entonces. Es en este momento donde se va a generar los denominados cinturones urbanos de las grandes ciudades. El conurbano bonaerense, el Gran Rosario, la Gran Córdoba, ¿bien? Se va a empezar a poblar en este momento. Sin embargo, la transición por parte de grandes masas de trabajadores desocupados del campo a la ciudad no es pacífica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un montón de gente que no tiene subsistencia, o sea, no tiene forma de conseguir llevarse el pan a la boca y tampoco tienen la certeza de qué es lo que va a pasar. O sea, hay una gran conflictividad social debido a la poca o escasa política de redistribución del ingreso. Bien, en este momento se estima que la actividad manufacturera va a empezar a ocupar cada vez más la denominada población económicamente activa. Esto, por favor, relaciónenlo con los conceptos que nosotros dimos de la unidad 2, puntualmente cuando estábamos hablando del INDEC, del mercado laboral. ¿Sí? La actividad manufacturera pasó a ocupar del 22%, disculpen, del 22% en 1929 al 34% en 1944. También, con el traspaso de estas grandes masas proletarias del campo a la ciudad, se van a empezar a generar nuevos sindicatos. ¿Sí? No es que no existiesen sindicatos hasta este momento. Es más, la CGT existía, por ejemplo. Sin embargo, en 1930, como detalle para que ustedes entiendan, no estamos hablando de que hay un gobierno democrático o que, bueno, ¿cómo podríamos decirlo? La conflictividad era tal que el gobierno era un gobierno militar y este gobierno militar lo que trataba de hacer era
mantener los privilegios de las clases dominantes. El que estaba a cargo era el régimen de Uriburu, ¿sí? Y es en este periodo justamente donde fusilan a Joaquín Penina, que fue acá en la ciudad de Rosario, uno de los primeros, el primer anarquista fusilado, y que se considera como primera víctima de terrorismo de Estado. Para que se entienda en qué circunstancias se están dando esta conflictividad. O sea, muchas veces cuando se habla de que el 17 de octubre implicó el surgimiento de las masas proletarias demandando una mayor participación en la vida política, lo que quiero marcar con esto es que en verdad esta conflictividad social ya existía, y ya existía por una crisis importante, no solamente en la Argentina, sino también reflejada a nivel internacional. Por supuesto, esta crisis económica argentina va más allá del hecho de no poder abastecer al mercado interno. Había un montón de elementos que no estoy tomando en esta clase, como la crisis de deuda, porque la Argentina ya venía con crisis de deuda desde este momento, y también había una crisis muy fuerte en cuanto a la concentración de tierras, que también expulsaba grandes cantidades de población, especialmente los pequeños colonos que se habían instalado en el campo en el periodo de acumulación anterior. ¿Sí? Sigo. Ahora, esta gran migración interna vino a abastecer la demanda de las pequeñas fábricas y talleres que se iban creando en las ciudades, especialmente en estos núcleos urbanos que mencioné anteriormente: Rosario, San Lorenzo, Córdoba y Gran Buenos Aires. Esta industrialización se va a centrar más que nada en ramas cercanas al consumo de la población. ¿Por qué? Por el problema que mencioné anteriormente. Como el mercado necesitaba y demandaba bienes de consumo, recuerden, bienes de consumo son aquellos que están destinados a satisfacer una necesidad en concreto, ¿sí? Como la población demandaba estos bienes de consumo y no se podían abastecer a través de la balanza comercial, eso quiere decir comercio exterior, estos talleres van a surgir con el objetivo de abastecer esta demanda. Entonces, se van a centrar en lo inmediato: textiles, alimentos, bebidas y algún taller de reparación. Estos nuevos espacios o estas pequeñas fábricas, estos pequeños talleres, van a tener o van a construirse dentro de lo que denominamos el paradigma taylorista. Y por favor, esto les pido que lo relacionen con la clase de la doctora Pierce, que habló sobre los distintos paradigmas de producción, ¿sí? Taylorista, fordista y postfordismo, o onismo, ¿sí? Bueno, como excepción a estos talleres o esta industrialización espontánea a la cual le damos título a este periodo de la historia, quedan como excepciones, bueno, YPF, como dije anteriormente, luego la creación de la industria siderúrgica y la creación de fabricaciones militares por Manuel Savio. Puntualmente estas tres fábricas, estas tres empresas se van a encargar de llevar adelante, sí, una planificación a lo largo del tiempo que va a terminar la creación de industrias que denominamos pesadas o de base, ¿sí? Pero esto lo voy a desarrollar un poco después, ¿sí? Ah, la dio Jan, perfecto. Disculpen, la dio el profesor Sweeney, no Paula Pierce. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Estamos re bien con el tiempo, fantástico. ¿Preguntas?
Y estoy viendo ahora el chat y Lavi, no es que me olvidé de la Patagonia Rebelde o la Semana Trágica, es que estoy empezando a narrar desde 1930 y la Patagonia Rebelde fue, como bien decís, en 1922. O sea, estoy tratando... El primer fusilado anarquista no fue Joaquín Benino, eso te decía una vez. Pero sí dentro de lo que sería el terrorismo de Estado. En dictadura. Bueno, es una discusión, Lavi, pero si querés la podemos dar después. Hasta ahora, ¿se va entendiendo? Sí, sí. Sí, sí, está claro. Bueno, ahora vamos a hablar del justicialismo. A diferencia de... Bueno, primero vamos en orden, porque yo suelo empezar a hablar y luego me olvido de la filmina que tengo detrás. Eso es un gran problema con la virtualidad. Bueno, de este periodo que mencioné, de la industrialización por sustitución de importaciones de carácter espontáneo, a el modelo justicialista, que va a tener, a diferencia del anterior, sí una dirección por parte de políticas estatales y con una presencia del Estado. En verdad, siempre hay presencia del Estado, pero una presencia del Estado buscando la creación de ciertas ramas de la industria y con un rol mucho más claro a la hora de establecer qué políticas se tienen que llevar adelante para el fomento de alguna rama industrial, ¿sí? Estas dos caras del modelo de sustitución de importaciones, va a haber una transición. Y esta transición la podemos ubicar desde 1943 hasta 1945. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa en 1943? Hay un golpe de Estado realizado por el GO, ¿sí?, a la coalición de concordancia. Esto, el GO va a tener una visión distinta a los gobiernos militares que estaban hasta ese entonces, incluido el de Uriburu, por supuesto, donde lo que van a hacer o lo que van a buscar imponer, disculpen, lo que van a tratar de lograr es un rol distinto por parte del Estado, donde se empiece a pensar un poco más en las grandes masas proletarias con, bueno, obviamente una ideología o una visión del mundo bastante distinta a la de las élites gobernantes de ese momento. Acá he anotado ciertos elementos, ciertas cuestiones que a mí me parece que son importantes. Hay más, ¿sí? Pero por eso, una vez más, todas las veces que doy clases les menciono que las clases tienen el objetivo de enriquecer el material que existe como obligatorio, pero nunca van a sustituir una buena lectura de este material por cada uno de ustedes en su casa. ¿Bien? En este periodo hay ciertos elementos. Primero, la creación de la Secretaría de Trabajo. Antes de que esto se da en el periodo 1943 a 1945, ¿sí? Antes de esto, ni siquiera era secretaría, era subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio del Interior. O sea, fíjense el rol que tenía, el rol que tenía el trabajo, ¿bien?, para los gobiernos hasta ese entonces. Era algo ni secundario, yo diría hasta terciario, como, bueno, si hay trabajo bien, y si no hay trabajo, no es mi problema, ¿sí? Esta Secretaría de Trabajo va a ser ocupada por Perón. Y es ahí donde va a empezar a tener cierta significancia, o va a empezar a hacerse conocido por parte de la población argentina. Desde esta Secretaría de Trabajo se van a empezar a fijar salarios mínimos e indemnizaciones por despido, ¿sí? Posteriormente luego se va a empezar a hablar del aguinaldo o el salario complementario.
¿Por qué se buscaba fijar un salario mínimo? Hasta ese entonces se venía con la lógica del jornalero. O sea, los trabajadores iban a los talleres, estos talleres que mencioné anteriormente con lógica taylorista, y se les pagaba por jornada, o se les pagaba por unidad producida. ¿Bien? Asócienlo con el paradigma taylorista, ¿sí? Ahora, lo que va a buscar el modelo justicialista es crear un mercado interno fuerte. Ese mercado interno fuerte implica que tienen capacidad de demanda de bienes y servicios. Y para que haya capacidad y demanda, o sea, para que haya capacidad de demanda de bienes y servicios, es fundamental que la gente que compone ese mercado interno tenga un salario más elevado al que tenía. Bien, recordemos que, como dije anteriormente, las grandes masas de población estaban compuestos por asalariados y jornaleros, que habían recién empezado a transitar la vida del campo a los grandes nexos urbanos, ¿sí? Por otra parte, se limita la jornada de trabajo, y esto va a tener dos funciones principales. La primera, bueno, mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y la segunda, habilitar nuevos puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque si vos tenés un taller en el cual obliga a una persona a laburar o trabajar 14 horas de manera corrida, si vos limitás la jornada laboral de 14 horas a 8, ese mismo taller va a necesitar contratar a otra persona para cubrir esa misma cantidad de tiempo. ¿Me explico? Entonces lo que estás haciendo es fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo. Siguiendo, se sancionan estatutos especiales. Los denominados estatutos especiales de trabajo, como los del peón rural o la de ama de casa, van a ser bueno, peón rural, la de ama de casa viene después, van a ser fruto de esta época. Y el objetivo que va a tener es, primero, sacar al peón de la figura de servidumbre o esclavitud que bueno, existía hasta ese entonces. ¿Y por qué va a querer hacer eso? Primero, para que, una vez más, empiece a tener mejores condiciones laborales y también mejor sueldo, que va a redundar en un mayor consumo por parte de él. Recordemos la teoría del subconsumo de Keynes, ¿sí? Acá Keynes es fundamental. La lógica que va a haber detrás de muchas de estas medidas va a obedecer a una visión del New Deal, ¿sí? Y una visión keynesianista de la economía, ¿sí? Así que acá vamos a ver como muchos de los postulados de Keynes se van a transformar en políticas concretas. Bien, siguiendo. Se legisló en materia de arrendamiento rural, porque el arrendamiento rural, por más allá de que ya tenían una legislación mínima desde el grito de Alcorta, seguía siendo un problema, porque muchos de los trabajadores rurales que alquilaban los campos se veían explotados por condiciones de contratación leoninas a mano de los grandes terratenientes. Otro de los elementos, y voy a seguir porque tampoco me quiero prolongar mucho con esto, es la creación de una flota mercante. En este periodo, la Argentina lo que va a buscar es tratar de garantizar la soberanía, no solamente potenciando el mercado interno, sino también haciendo que la balanza de pagos sea positiva, no solamente por la balanza comercial, sino por otros servicios. Como ustedes estudiaron en la primera mitad de esta materia, la flota mercante tiene una importancia preponderante a la hora de hablar de servicios de flete. Todo lo que sería todos los bienes que se importan o se exportan, se tienen que transportar, ya sea por trenes, ya sea por barcos,
hacia los otros países. Y la forma más fácil de colocar la producción de un Estado en otro es, bueno, poseer una flota que te habilite a tomar ciertas decisiones estratégicas. Entonces se lo veía como algo fundamental. Y por último, pero no menor, porque esto ya es una posición política, es que al momento de que estalla la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se declara neutral. Como ustedes sabrán, había dos grandes bandos en la Segunda Guerra Mundial. Estaban los aliados, encabezados por Estados Unidos, aunque entró tarde a la Segunda Guerra Mundial, y eh, el bando de los nazis, del eje, ahí me salió, del eje, que bueno, Argentina, por más allá de que el bando pro aliado acusaba a Perón de ser pro nazi y los nazis decían que era, o los bandos del eje decían que eran pro aliados, Argentina nunca entró en la guerra, nunca se declaró para ninguno de los dos bandos, salvo cuando ya el eje estaba vencido, Argentina le declaró la guerra, creo que faltando 3 días antes de que Alemania se rendiera, una cuestión así. Por eso es que se denomina la tercera posición. Todos los países que se declararon neutrales en este gran conflicto mundial se los denominó la tercera posición. La tercera posición tiene más que ver con la Guerra Fría, me parece. Es más Bueno, Sí, tiene que ver con la... Sí, La tercera posición tiene que ver con la equidistancia del liberalismo y del marxismo como posición ideológica y económica. Sí, Exacto. sin No con la embargo, a ver, fue una política de la Argentina que empezó desde este momento en adelante a declararse neutral en todos los conflictos armados, solamente roto por la guerra de Malvinas. O sea, Perdón, ¿puedo? Sí. Esa tradición de neutralidad creo que empezó con Irigoyen en la Primera Guerra Mundial, si no mal recuerdo. Y decís bien, disculpa, ahí sí tenés razón. Argentina nunca había entrado en un conflicto, a ver, desde la guerra del Paraguay, en el cual participó, y bueno, se hizo la correspondiente crítica a la participación argentina en ese conflicto, se había establecido como política de Estado que la Argentina iba a ser neutral. ¿Bien? Por eso es que también la guerra de Malvinas implicó un quebranto a lo que sería la participación de la Argentina en lo que sería estrategia o geopolítica impulsada por todos los gobiernos democráticos hasta ese entonces. Bueno, de todas maneras está bien la aclaración. Yo lo que quise hacer fue establecer esa tercera posición desde este momento, pero se agradece la intervención. Bien. ¿Dónde quedé? Las principales características del modelo. Vamos a ver que el justicialismo se puede definir como la versión argentina del New Deal, que era lo que estaba diciendo anteriormente, o estado de bienestar. En este periodo vamos a ver grandes avances y conquistas por parte de los obreros, del proletariado argentino, y también una consolidación del capital industrial por sobre la producción primaria o producción agropecuaria. Por eso decimos que los principales beneficiarios de este modelo van a ser los trabajadores y los propietarios de pequeñas y medianas empresas, que se van a ver beneficiadas en gran parte por las políticas del modelo justicialista. Sin embargo, quiero aclarar también que acá no es que hubo ganadores y perdedores o gente que perdió mucho dinero o capital por el avance del justicialismo. Incluso los sectores más conservadores también se vieron favorecidos durante este modelo. Recordemos que el sector agropecuario, que estaba en crisis en la presidencia de Justo,
fue durante el periodo justicialista, especialmente el primer periodo justicialista, en el cual las cuentas de estas personas empezaron a ver otra vez un avance o una acumulación, ¿sí? Sin embargo, este bienestar, que fue un bienestar general, tuvo tuvo como grandes vencedores o grandes beneficiarios a los trabajadores y, como vuelvo a decir, a los propietarios de los pequeños talleres. Por eso decimos que son los principales beneficiarios, ¿sí? También, cosa que es importante aclarar, especialmente, bueno, estando donde estamos, es que durante este modelo es que se garantiza la gratuidad de la educación universitaria. Esta gratuidad va a permitir que los hijos de los trabajadores puedan acceder a la universidad y empezar a tener lo que se denomina una ascendencia social. Eso quiere decir que personas que antes veían como algo muy difícil, muy raro, que un operario de fábrica pudiese tener a su hijo doctor. Por eso es como en este periodo es donde sale la famosa frase, mi hijo el doctor. Los trabajadores llevan a sus hijos a las universidades públicas y de ahí empieza a haber una ascendencia social que va a terminar consolidando la famosa clase media argentina. Bien. Entre todos los cambios que hubo en este periodo, entre todas las políticas económicas que fueron un montón, que fueron implementadas durante este periodo, he nombrado algunas, o he, una vez más, hecho un punteo de las que considero más importantes. ¿Bien? Primero, el primer plan quinquenal. Se denomina plan quinquenal a un proyecto de desarrollo en alguna rama industrial llevados por parte del gobierno nacional en una duración de 5 años vista, por eso es quinquenal, 5 años quinquenio. ¿Bien? Puntualmente el primer plan quinquenal consistió en el desarrollo de la industria metalmecánica liviana, conocida también como la línea blanca. O sea, estamos hablando acá de la fabricación de cocinas, de lavarropas, de, batidoras, todos los elementos que hacen a que una casa esté equipada, tanto en lo que sería cocina, como también en lo que sería la parte de limpieza, ¿sí? Como verán, son bienes durables, sin embargo están destinados una vez más al consumo. O sea, no estamos hablando de maquinaria que va a estar destinada a una fábrica, sino que va a estar destinada a la casa. El objetivo era dotar de oferta al mercado interno de productos de valor agregado que no habían podido o no se habían podido organizar durante el periodo anterior. ¿Cuál es el periodo anterior? El periodo de industrialización sustitutiva de importaciones, pero espontánea. ¿Bien? Este plan quinquenal permitió fomentar o desarrollar empresas que empleaban a una gran cantidad de trabajadores. Y acá es donde va a haber un cambio dentro de la lógica o el paradigma productivo. Se va a hacer el salto del pequeño taller con una lógica taylorista a las grandes fábricas de lógica fordista, por ejemplo, sin llegar a ser Ford, por supuesto. Ejemplo de lo que estoy diciendo fue la gran fábrica Siam, que se dedicó a fabricar, entre otras cosas, la conocida heladera Siam. No sé si alguno tuvo algún abuelo con estas heladeras. Eran, pero muy conocidas. No sé si alguien puede compartir alguna anécdota. ¿No? Bueno, mis abuelos tenían 2 heladeras Siam.
Bueno, otro elemento importante de los planes quinquenales es que se caracterizó por contar con una coordinación entre la política comercial, la política crediticia y la política aduanera. Eso quiere decir que había herramientas para fomentar el consumo, había herramientas para fomentar el comercio y había herramientas que buscaban o intentaban proteger este mercado interno, ¿sí? Y esto lo vamos a ver también con el IAPI, aunque déjeme terminar con esto. Bueno, sí, acá puse que el CIAM fueron ejemplos de este modelo. ¿Qué es el IAPI? Es el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio. Era un intermediario que existía entre el mercado interno y el resto del mundo. O sea, todo lo que sería balanza de pagos, balanza de comercial pasaba por el IAPI. Vos querías comprar una maquinaria en el exterior, tenías que pasar por el IAPI. Vos querías exportar granos, tenías que pasar por el IAPI, ¿sí? Era la nacionalización del comercio exterior llevado adelante por este periodo justicialista. Como aclaración, quiero decir que el IAPI fue el mecanismo por el cual se terminó de armar un instrumento general para el comercio exterior. Pero antes de eso existían las denominadas juntas de grano, juntas de carnes, que fueron producto de los gobiernos conservadores de ese entonces. Como verán, la idea de intervenir en el mercado externo iba más allá de cualquier ideología. Tenías a los conservadores que sostenían una visión, bueno, de proteger ciertos intereses, entre ellos sus beneficios, y por esas herramientas que crearon en ese entonces, fueron luego sintetizadas, cambiadas, modificadas en este nuevo instituto, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Qué es lo que van a buscar hacer a través del IAPI? Bien, lo que van a hacer es tomar el excedente de la balanza comercial que en ese entonces existía, o sea, la balanza comercial era positiva, ya hemos hablado de las características que tiene una balanza comercial positiva, y esos excedentes, esas divisas que estaban a disposición, tomarlas y proyectarlas para cumplir los objetivos que se han planteado, puntualmente como puede ser en el plan quinquenal. Por eso vuelvo a decir, un plan quinquenal no solamente es un fomento por parte de un gobierno o una industria, sino es una estrategia que va alcanzando a distintos niveles de toda la actividad económica. ¿Bien? Sería la planificación de la economía, en términos generales. El IAPI en cuestión, que es lo que estamos hablando, era un instrumento. La planificación era llevada adelante por el gobierno, ¿sí? En este caso, supongamos, vos querías fomentar la línea blanca, entonces vos lo que vas a hacer es tratar de garantizar que toda la demanda de maquinaria para la fabricación de esta línea blanca esté garantizada y subsidiada. Para ti un ejemplo, ¿sí? ¿Me explico? Por otra parte, si alguien te quiere vender una heladera del exterior, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, con el IAPI vas a evitar que esa heladera entre. ¿Por qué no querés competencia? Vos querés que esta fábrica que se están construyendo de heladeras le vaya bien. Y la mejor forma de que le vaya bien es garantizando su demanda dentro del mercado interno. Sí, no con el IAPI, con aranceles, digamos, o sea, con un impuesto a la importación. Es que evitas que entre la... Es que, a ver, Sí. era más allá de un impuesto o no, era un intermediario. Sí, claro, no podía Todo, pasar. la heladera pasaba por el IAPI, o sea, el IAPI decía, bueno, esto vale tanto.
Y si decía que valía 1.000.000 de pesos, bueno, nadie te iba a vender nadie te iba a comprar esa heladera. O muy pocos, ¿bien? No es que había un porcentaje o un, ¿cómo podríamos decirlo? Como se dice ahora, había un porcentaje que se quedaba en retenciones del gobierno, ¿sí? Eso no Aranceles, pasaba, era otra cosa. sino aranceles. Claro, ahí son medidas de comercio exterior, medidas se llaman arancelarias cuando son con aranceles, o sea, con impuestos, y para arancelarias cuando van como al costado, que sería este tipo de cosas. Bueno, de todas maneras no se preocupen, no le vamos a pedir que se sepan los conceptos de aranceles para aranceles, eso no viene al caso de esta clase, ¿sí? Solamente quiero que entiendan de que el IAPI era un instituto que funcionaba como intermediario entre el mercado interno y el resto del mundo. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, a través de las políticas que establecía el gobierno nacional. Bien, sigo. Sí. Sí, perdón. No, dale. No, vas a terminar con el IAPI. Perdón, no me quiero meter. Lo del diferencial de precio de exportación. Lo último que me quedaba decir de cómo el IAPI se quedaba con el excedente agrario, que un poco es la función. Eso. Bueno, sí, el excedente funcionaba, o sea, el grano que se exportaba, o sea, vos tenías a los acopiadores que querían vender ese grano, se lo tenían que vender al IAPI, y el IAPI establecía a cuánto te lo compraban, ¿sí? Supongamos que vos querías vender grano, y el precio internacional del grano decía que valía $300. El IAPI tal vez te lo compraba a 220, ¿sí? Y el único que te podía comprar esos granos era el IAPI. O sea, nadie más podía comerciar con el exterior. Por eso es que el IAPI implicó la nacionalización del comercio exterior. Todo tenía que pasar por el IAPI. Todo lo que se importaba pasaba por el IAPI y todo lo que se exportaba pasaba por el IAPI. Pero sí, no, la clave está en esta diferencia de precio que decía Ariel, porque justamente lo que busca el IAPI es que esos $80 en el ejemplo hay un precio internacional muy alto, el IAPI compraba más barato para quedarse justamente con la diferencia, y de alguna manera ese excedente que el campo tenía en momentos de altos precios internacionales, el IAPI se lo quede para poder redistribuirlo y utilizarlo en el resto de la economía. Ese es el sentido del IAPI, que en el momento de altos precios internacionales intervenía para quedarse con la diferencia y poder usarlo para subsidiar la industria, para importar lo que había que importar, etcétera, etcétera, y que no se quede en manos de los sector agrario, justamente. Pero la idea es que también en la época de bajos precios, porque este también es el sentido del IAPI, si había muy bajos precios, el IAPI también se lo pagaba lo suficiente como para que los empresarios agrarios y agropecuarios pudieran sobrevivir, no tuvieran bajos precios internacionales. Ahí va la cuestión, ¿sí? En cuanto a lo que sería la economía argentina, desde ese entonces, bueno, sigue siendo así actualmente, como nosotros, el sector más competitivo a nivel internacional sigue siendo el sector agropecuario, vamos a tener dos cuestiones. Una, que todo lo que sería el consumo interno de alimentos, que es fundamental, va a competir con el sector externo. Entonces, el IAPI ahí cumplió una función de abastecimiento del mercado local, al evitar que los precios de los granos se disparen en caso de que haya una gran demanda. Pero por otra parte, el IAPI lo que hacía también es, en caso de que haya una merma importante en lo que serían los precios de los bienes agropecuarios, era subsidiar al campo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si había una política industrial. Porque por más allá de que hubiese una política industrial o de desarrollo industrial en la Argentina, tienen que entender de que cuando estamos hablando de desarrollo de alguna de las ramas de la economía, no quiere decir descuidar a la otra.
Por eso es que también el campo durante este periodo, y estoy utilizando mal la palabra, porque no es que existe el campo, o sea, el campo en verdad es un conjunto de personas y de patrimonios muy distintos entre sí, ¿bien? Que en el periodo anterior, o sea, en el sector agroexportador, hubo un grupo que se benefició mucho y hubo otro gran grupo de personas, pero con menos importancia en cuanto al patrimonio, que se vio perjudicado. Por eso es que se da esta gran migración interna durante el periodo de industrialización espontánea. Eran gente que eran expulsadas de sus pequeños campitos por parte de los grandes terratenientes, como lógica de acumulación que se estaba dando, bueno, dentro del mismo capitalismo. O sea, acá también se dio. Esto que estuvimos viendo durante la acumulación originaria, en los cuales los grandes terratenientes terminan expulsando a los pequeños chacareros, en la Argentina también se dio. Bien. Como lo que va a buscar el gobierno nacional a través del IAPI es evitar que se sigan concentrando las grandes masas de territorio en pocas manos, el IAPI también va a jugar un rol ahí. Bien. Es una herramienta de intervención dentro de lo que sería el mercado. Sigo. De todas maneras, si hay alguna duda o consulta, ustedes me paran, así como está haciendo el profesor Lavi. Como verán, no hay ningún problema. Otra de las características de las políticas llevadas adelante por este periodo es la nacionalización de las empresas extranjeras. En el modelo agroexportador, como ya vimos, los capitales transnacionales, especialmente ingleses, van a jugar un rol fundamental en el desarrollo de la infraestructura nacional. ¿Sí? Estas empresas extranjeras, que en verdad es infraestructura productiva, va a necesitar en su momento que pasen a manos estatales. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque cuando uno tiene una visión o un modelo de país, un modelo de desarrollo, y los intereses particulares no acompañan al desarrollo en ese sentido, se generan conflictos. ¿Sí? El principal conflicto que se dio fue con la empresa de ferrocarriles. ¿Por qué? Porque los trenes ingleses lo que van a buscar es relacionar el bien buscado, que serían más que nada granos, cueros y minerales de las minas de los Andes, con el puerto de Buenos Aires. Esto ya lo vimos anteriormente. Pero si uno lo que está buscando es el desarrollo de todo el territorio nacional, lo que va a buscar es que los pueblos, los centros urbanos, los distintos centros industriales que se encargan del abastecimiento del mercado interno estén interconectados. Y la mejor forma de hacer esa interconexión, especialmente en este momento, en este periodo histórico, es a través de los trenes. Entonces vos necesitas que haya una empresa que esté dispuesta a invertir en nuevos ramales, en nuevas vías, en nuevos trenes, en mejores calidades de vagones, de locomotoras, ¿bien? O sea, es una inversión fundamental para el desarrollo del país. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, que cuando vos tenés una empresa de capital transnacional o extranjera, lo que va a buscar esa empresa es lo que siempre buscan, obtener grandes beneficios con la menor inversión posible. Entonces, era un gran choque de intereses ahí. ¿Qué es lo que se termina haciendo? Bueno, se terminan nacionalizando varias de estas empresas. Entre ellas, los trenes, la empresa de telégrafos y teléfonos, que luego va a pasar posteriormente, muy posteriormente, a llamarse Entel. Yacimientos carboníferos, recordemos, el carbón en este entonces es la energía,
¿sí? Junto con el gas y junto con el petróleo. ¿Bien? La siguiente empresa es empresa de gas, o sea, es la nacionalización de la energía, de las comunicaciones y de la generación eléctrica. Y como no podía faltar, los puertos. Recordemos esto, asociémoslo con la creación de una empresa, con la creación de la flota mercante. Si vos vas a tener una gran cantidad de barcos mercantes, necesitas puertos donde esta flota mercante pueda ir y bueno, cargar y descargar mercadería. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que tiene ganas de hablar o que tiene el micrófono abierto? Bueno. Otra de las nacionalizaciones importantes es la nacionalización del Banco Central y del crédito inmobiliario. A ver, ¿por qué pongo esto? Porque cuando se crea el Banco Central y aparece la banca o las entidades de crédito, una vez más, fueron armadas y pensadas en un momento distinto al del justicialismo, ¿sí? Ya se veía viendo de que era necesario que se centralizara el mercado financiero, el mercado de crédito, que hubiese algún tipo de control. ¿Bien? Ahora, el Banco Central es creado con capitales ingleses, otra vez. Y eso va a generar grandes problemas a la hora de empezar a intervenir dentro de lo que sería la posibilidad de créditos o de créditos subsidiados. Recordemos que una de las políticas principales que va a llevar adelante el justicialismo es el fomento de la construcción, y esa construcción va a venir de mano de la construcción de casas, de viviendas únicas. Muchas personas pudieron tener su primera casa durante este periodo. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, a través de un crédito inmobiliario, que lo llevó adelante el banco inmobiliario. El banco hipotecario, disculpen. Este banco hipotecario era un banco público, a diferencia del que tenemos actualmente, que está privatizado, ¿sí? ¿Y por qué buscan hacer esto? Porque con los créditos hipotecarios se construyen las casas. Y como ustedes saben, uno de los mercados que más atraen, o mejor dicho, que más capacidad de generar empleos hay, es el mercado, sería, ay Dios mío, sería la construcción. ¿Por qué? Porque los trabajadores en la construcción no necesitan tener tanta formación. Y segundo, pueden pasar de una construcción a otra sin pasar por periodos de inactividad. ¿Me explico? Entonces, si vos lográs aumentar la demanda de casas a través de un crédito blando, lo que estás haciendo ipso facto es que se empiezan a construir más casas. Cuando se construyen más casas, se están contratando a más trabajadores de la construcción. Y como se están contratando a más gente que antes estaba desocupada, esa gente va a pasar a formar parte de la nueva demanda del mercado interno. Recordemos que el objetivo que tiene el modelo justicialista es crear o fortalecer el mercado interno. Y para fortalecer ese mercado interno es necesario que haya mayor demanda. ¿Me van siguiendo? Todo va hacia lo mismo, como se dan cuenta, ¿sí? Una aclaración sobre el Banco Central. Sí. El Banco Central es un ente regulador, no es un banco. Es un ente regulador del sistema financiero, no es que había capitales ingleses. Es un ente regulador que originalmente lo hacen, en parte, los propios bancos con el Estado. Eso se creó en la década del 30, en 1935 se crea el Banco Central, lo crea Prebisch, un economista argentino muy famoso. No es que lo que hace al nacionalizar el Banco Central, lo que intenta es como cambiar el tipo de regulación que se iba a exigir sobre los bancos. Básicamente
no es que el Banco Central sea un banco, ni es que el Banco Central fuera a dar créditos, sino que lo que hace el Banco Central es definir el tipo de regulaciones que iba a haber. Digamos. Lo que se hizo fue un sistema, no importa el sistema que se tomó, se llama descentralización de depósitos, pero lo de menos. Pero lo importante no es que el Banco Central vaya a ser un banco y que vaya a dar créditos hipotecarios, sino que el Banco Central No. cambió el tipo de regulaciones y el Estado tomó las decisiones sobre cómo regular la banca. Claro. Buena aclaración, Lavi, porque se puede haber malinterpretado. No. El Banco Central no va a dar créditos. Está bien, asócienlo también, por supuesto, a las clases que dimos del sector financiero de la unidad 2. Recuerden que el Banco Central es el que establece, por ejemplo, las tasas de referencia y también del encaje bancario. Pero bueno, esto es importante, o sea, es una herramienta fundamental para poder establecer una política, como dije anteriormente, destinada a generar créditos blandos o generar una mayor demanda dentro del mercado interno. Como era un ente, no sé si estoy utilizando bien el término, autárquico o independiente, fue necesario que se nacionalice este banco. Bien. Sigo. Ok. Me quedan 15 minutos. Sigo con el siguiente punto, que es el segundo plan quinquenal, que se realiza en 1952. A diferencia del primer plan quinquenal que hablé anteriormente, que estuvo destinado a la línea blanca o a bienes de consumo, este plan quinquenal va a buscar dar respuesta a ciertos problemas que ya se empezaban a dar en este año, ¿sí? ¿Y cuáles eran los problemas que se empiezan a ver dentro de lo que sería el modelo justicialista? Bueno, una gran dependencia a lo que serían insumos en la fabricación o insumos por parte de la industria nacional. ¿Qué serían estos insumos? Son, a veces, materia prima, como por ejemplo el acero, las chapas, o también ciertas cuestiones estratégicas, como pueden ser ciertos componentes químicos, como pueden ser también ciertas energías. Recordemos que no todo se puede fabricar con carbón o con gas. Hay veces que los bienes de capital sí o sí se tienen que traer desde afuera, y como son bienes de capital, y nosotros ya lo hemos dado en la primera mitad de esta materia, los bienes de capital generalmente implican una mayor concentración del capital, valga la redundancia, y eso se traduce en que son bienes muy, muy caros de obtener, ¿sí? Entonces, fomentar las cuestiones básicas como la energía, como por ejemplo también lo que sería el acero, como también puede llegar a ser la química o la petroquímica, pasa a ser algo importante a la hora de poder defender una balanza comercial positiva. ¿Y por qué? Porque esta balanza comercial, si vos lo que estás buscando es una industrialización para evitar importar ciertos bienes, disculpen, voy a tener que silenciar esto. Para evitar importar ciertos bienes, sí, bueno, el Día de las Madres. Mi madre que se le mandó, no. De curioso, Ariel, que es un celular ese que hace sí, el sí. Se sonido. puede silenciar más temprano, por ejemplo, antes de la clase también. Es que no pensé que mi madre me iba a empezar a invitar a comer a su casa. O sea, disculpen, pero bueno. ¿Qué iba a decir? ¿Dónde quedé? Además estoy haciendo alto monólogo hace un tiempito, entonces... Bueno,
La industria de base. La industria de base va a tener, a diferencia de la industria de consumo, un objetivo de abastecer a la propia industria, ¿sí? O sea, la industria de base lo que va a hacer es abastecer a la industria de maquinaria y de bienes, que son bienes manufacturados, ¿sí? Con valor agregado, pero que no van a ver los consumidores finales. ¿Se entiende? O sea, esta industria de base se va a encargar de fabricar la chapa con la cual se va a armar el lavarropas o el auto. Esta industria de base se va a encargar de fabricar la energía con la cual van a andar las máquinas de estas fábricas. La industria de base va a ser la que se va a encargar de producir ciertos componentes químicos que son fundamentales para ciertos alimentos. Para dar ejemplos, para que se entienda la diferencia entre una industria de base o industria pesada y una industria de consumo o industria liviana. ¿Bien? El objetivo de este segundo plan quinquenal es tratar de llenar este vacío que se empieza a hacer cada vez más pesado dentro de lo que sería un plan de industrialización por sustitución de importaciones. Recordemos que todos estos bienes que se empiezan a importar tienen un valor agregado alto y que van a empezar a perjudicar a la balanza comercial argentina. Y por otra parte, ya en 1952, otra cosa que no dije, es que los bienes que se exporta tradicionalmente a la Argentina van a empezar a perder competitividad. ¿Y por qué? Bueno, principalmente por lo que se denominó el Plan Marshall, pero esto lo voy a dar en la siguiente filmina. Las ramas que se buscaron potenciar durante este segundo plan quinquenal fueron las ramas siderúrgica, la petroquímica y la química. ¿Bien? Por último, la crisis del modelo justicialista se va a dar por límites estructurales al modelo. ¿Cuáles son estos límites estructurales? Bueno, principalmente falta de divisas. Eso es lo que nosotros denominamos límites estructurales. ¿Y qué son las divisas? Bueno, son las monedas de intercambio que se aceptan entre distintos países. Ejemplo de ello son el dólar, ¿sí? Estos límites estructurales nos los vamos a encontrar desde aquí en más bastante seguido, ¿sí? E incluso van a generar lo que se va a denominar como el stop and go dentro de la industrialización argentina, que eso se explicará durante el desarrollismo. Pero con una balanza comercial negativa, dado a que cada vez se van a empezar a comprar más bienes manufacturados y por otra parte, debido a la creación del Plan Marshall, el Plan Marshall fue un plan fomentado por Estados Unidos para quedarse con toda la compra, digamos, para poder monopolizar todo el mercado de granos después de la Segunda Guerra Mundial. Por este Plan Marshall, Argentina no puede competir o no puede colocar estos bienes con poco valor agregado, o sea, lo que sería bienes primarios, y va a tener que buscar otros mercados. También como otro detalle, la bolsa de Rosario, la que tenemos acá en Córdoba y Corrientes, va a perder mucho poder frente a la bolsa de Chicago, que se va a encargar de empezar a poner los precios de referencia de los principales royalties o lo que se denominan las principales mercaderías que antes comercializaba la Argentina. ¿Bien? Entre ellos maíz, girasol, o sea, la soja en ese entonces todavía no. Por esta falta de divisas se va a disparar la inflación y con el disparo de la inflación va a empezar a haber una mayor conflictividad social. ¿Sí? Por último, se va a terminar este periodo con el derrocamiento de Perón a través de un movimiento militar que se autoproclamó la Revolución Libertadora. ¿Por qué? Porque nos liberaba de Perón. ¿Sí? No, en fin. Este golpe instaura un gobierno militar con características conservadoras, especialmente antiperonistas. Todo lo que sería el Partido Justicialista pasa a estar proscripto,
todos los miembros de este partido van a tener que abandonar la vida pública y algunos de ellos se van a tener que exiliar en el exterior. Bueno, los principales referentes dentro de lo que serían este gobierno militar van a ser la Iglesia argentina, y los que van a fomentarlo son las grandes empresas de capital nacional y empresas de capital internacional, junto con el sector terrateniente. Acá una vez más hago la diferencia entre lo que se denomina actualmente el campo con ciertos sectores terratenientes o oligarcas. Recordemos que la Federación Agraria tenía políticas muy distintas a la de la sociedad rural en ese entonces. La sociedad rural sí era totalmente antiperonista, mientras que la Federación Agraria tenía otra agenda. Bueno, dicho esto, a pesar del golpe y a pesar de que Perón se exilia, surge un nuevo momento que va a ser el periodo desarrollista, pero este periodo desarrollista, que va a tener otras características y otra participación de capital extranjero y otra lógica dentro de lo que sería el sector financiero, no va a interrumpir la industrialización del país. O sea, vamos a ver que vamos a entrar en una nueva instancia de industrialización donde se va a poner el acento en lo que se denomina las industrias de base. ¿Por qué? Bueno, porque el modelo justicialista ya había alcanzado el límite con la industria liviana o la industria de consumo. Bien. Pregunta. Sí. ¿Por qué crees que fue bueno para Argentina liberarse de Perón? ¿Y realmente crees que nos liberamos de Perón? Yo nunca dije que la Argentina le fue bien por liberarse de Perón, primero. Pero dijiste nos liberamos de Perón. No. Lo dijo la Revolución Libertadora. Revolución Libertadora. Claro. La Revolución Libertadora, que supuestamente llegó para liberarnos de Perón. Bien. Lo cierto es que la historia termina demostrando de que la revolución fracasa porque Perón vuelve. ¿Sí? Así que... Hoy está más vivo que nunca. Por otra parte, hay ciertas cuestiones que no se habla de la Revolución Libertadora, en la cual, bueno, como era fuertemente conservadora, buscó tirar atrás ciertas conquistas sociales que se habían conseguido en ese entonces. ¿Bien? Y bueno, a ver, un golpe militar nunca es positivo, nunca es bueno, jamás. En todo caso, los cambios se tienen que hacer a través de las urnas, a través de la participación popular. Vos podrás decir, estoy de acuerdo con alguna elección o no, pero la historia de Argentina nos ha demostrado, y especialmente después de la última dictadura militar, que cada vez que vienen los militares, nunca nos va bien. Pero además la Revolución Libertadora, así llamada, así proclamada, Autodenominaba Libertadora. autodenominada, básicamente metió preso a un montón de dirigentes políticos, exilió a otros, fusiló a muchos. Para los peronistas es conocida como la Revolución Fusiladora, porque efectivamente es una revolución muy violenta, una revolución no, una dictadura militar violenta, y por supuesto, nada, hubo un montón de muertos y fusilados peronistas, digamos. Hubo intentos, bueno, esto ya trasciende esta materia, hubo intentos de generales y militares peronistas de recuperar el poder después del golpe de Estado de septiembre, y El general Valle. el general Valle, Juan José Valle, el general Tanco, y lo fusilaron a ambos, y a más que a ellos, obviamente. Sí. Paula, ¿estás hablando? Creo, para preguntar a Ariel, ¿queda claro por qué hay un periodo de industrialización espontáneo y hay otro que no es espontáneo? ¿Alguien me puede explicar
si queda claro esto. Se te escucha muy bajo, David Abraham. No sé si sigo teniendo problemas yo con el audio. No es tu problema, ya le dije lo mismo antes, pero... a ver, Ah. paren, voy a terminar. ¿Cuál fue la pregunta?